El 23 de enero de 2025, cuando el presidente Trump firmó la orden ejecutiva que establecía la llamada Reserva Estratégica de Bitcoin, la reacción del mundo fue inmediata, ruidosa y superficial. Los titulares celebraron la medida como un hito histórico, como el momento en que el gobierno de los Estados Unidos por fin abrazaba la revolución digital, reconociendo a Bitcoin como un activo legítimo del futuro. La comunidad cripto explotó en euforia. Las redes se incendiaron con aplausos. Los analistas proclamaron el nacimiento de una nueva era financiera. Para la mayoría, fue el acto definitivo que marcaba la entrada triunfal del país en la economía del siglo XXI. Pero mientras el público celebraba, muy pocos se dieron cuenta de que aquello no era una declaración de libertad financiera, sino la apertura de una puerta que conduciría a algo completamente distinto. No era un final, era un inicio. No era un gesto de integración, era la instalación del primer tornillo de un mecanismo más grande. Uno que a simple vista parecía inocente, pero que, al ser estudiado con precisión histórica, revelaba un diseño extremadamente familiar. La clave no estaba en el titular, estaba en el lenguaje. La orden hablaba de adquirir, consolidar, regular, asegurar y proteger un activo esencial para la estabilidad nacional. Palabras cargadas, cuidadosamente escogidas, que parecían técnicas pero que, en realidad, formaban parte de una arquitectura legal que Estados Unidos ha utilizado repetidamente cuando decide transformar un activo privado en un instrumento público. Era el mismo patrón que se empleó en 1933 con el oro, cuando Roosevelt declaró aquel metal como un bien estratégico vital y, acto seguido, obligó al país a entregarlo bajo amenaza de prisión. Era el mismo patrón que se empleó durante la Segunda Guerra Mundial para controlar sectores completos de la economía. Era el mismo patrón que se utilizó en 1971 cuando Nixon cerró la ventana del oro y reconfiguró el sistema monetario global sin pedir permiso a nadie. Los gobiernos no improvisan cuando están en problemas. Repiten lo que ya funcionó. Lo que la mayoría no entendió fue que la orden ejecutiva no buscaba simplemente tener un poco de Bitcoin. No, buscaba algo mucho más profundo. Legitimar, normalizar y establecer la autoridad para controlarlo cuando la situación lo exigiera. Porque las órdenes ejecutivas no se diseñan para aplicarse de inmediato. Se diseñan para ser utilizadas cuando la presión económica o política las vuelve necesarias. Y Estados Unidos, en 2025, está entrando en un terreno donde cada herramienta de emergencia será necesaria. La deuda es insostenible. La confianza en el dólar está mostrando fisuras. Los competidores geopolíticos están acumulando activos duros. Y la economía global está fragmentándose en bloques rivales. En ese entorno, cualquier activo capaz de reforzar reservas nacionales se vuelve un objetivo estratégico, no una curiosidad tecnológica. Bitcoin, con su escasez matemática y su potencial de apreciación, es el perfecto candidato. Pero para que un gobierno pueda utilizar Bitcoin como herramienta estratégica, primero debe construir un argumento. Debe establecer la base legal, emocional y narrativa para intervenir. Y eso es exactamente lo que la orden ejecutiva empezó a hacer. A simple vista, parecía pro-innovación, parecía pro-tecnología, parecía pro-mercado. Pero entre líneas, establecía el derecho del Estado a intervenir en la posesión, circulación y acumulación de Bitcoin en nombre de la seguridad nacional. Ese concepto, seguridad nacional, es la llave maestra del poder moderno. Con él, el Ejecutivo puede actuar sin aprobación del Congreso, puede regular sin debate público, puede confiscar sin llamar a su acción confiscación. El secreto está en la semántica. No se dice tomar, se dice asegurar. No se dice prohibir, se dice coordinar. No se dice centralizar, se dice proteger. Y así comienza el mecanismo. Pero lo más importante es que la orden ejecutiva no llega sola. Llega en un momento histórico marcado por agotamiento social, polarización política y ansiedad económica. Ese es siempre el momento en que los gobiernos introducen medidas que, en tiempos normales, serían inaceptables.
En 1933, la población estaba tan asustada por el colapso bancario que aceptó entregar su oro sin cuestionarlo. En 1971, el mundo aceptó el fin del patrón oro porque la inflación y la incertidumbre eran demasiado grandes como para pedir explicaciones. Y en 2025, millones de ciudadanos están demasiado ocupados luchando contra la inflación, las deudas y la inestabilidad laboral como para leer la letra pequeña de una orden que supuestamente celebra la innovación. La verdad es que esta orden no es una celebración de Bitcoin. Es una apropiación preventiva. Un primer movimiento en un tablero donde la pieza final es la absorción gradual de un activo que, por naturaleza, escapa al control del Estado. Y ese detalle, el hecho de que Bitcoin nació para resistir al poder centralizado, convierte esta historia en algo mucho más complejo y mucho más inevitable. Porque cuando el Estado se enfrenta a una herramienta que amenaza su capacidad de imponer política monetaria, no la destruye, la neutraliza o la captura. Y la captura siempre comienza con un acto simbólico envuelto en lenguaje técnico y vendida como un avance para el país. Cuando conectamos esta realidad con lo que explicaremos en la sección 2, entendemos que la orden ejecutiva no es el clímax, es el prólogo. No es la acción, es el permiso. No es la confiscación, es la creación del mecanismo legal que permite que la confiscación ocurra más adelante sin resistencia. Es el equivalente moderno de abrir una puerta blindada y dejarla entreabierta en caso de emergencia. Y el Estado solo abre esa puerta cuando anticipa que la necesitará. Para entender lo que realmente está ocurriendo en 2025, debemos estudiar cómo opera el poder cuando necesita absorber riqueza privada sin disparar alarmas públicas. Los gobiernos nunca actúan de forma directa. No llegan diciendo, vamos a tomar tus activos. No pueden. Una confiscación abierta provocaría resistencia, fuga de capitales, desobediencia civil y caos político. Lo que hacen, en cambio, es más sofisticado y más peligroso. Construyen estructuras legales invisibles a simple vista. Redactan leyes ambiguas. Amplían el margen de maniobra del Tesoro. Introducen el concepto de seguridad nacional donde antes no existía. Y, sobre todo, preparan el terreno psicológico para que el público acepte voluntariamente lo que después, en tiempos de crisis, sería obligatorio. Esa ingeniería psicológica es la parte que casi nadie ve. Primero crean el marco narrativo. Estamos haciendo esto para protegerte. Luego generan sensación de vulnerabilidad financiera, inflación, deuda, volatilidad, incertidumbre geopolítica. Cuando el público está suficientemente cansado, confundido y temeroso, le presentan un plan de estabilización, una solución milagrosa, algo que suena patriótico, técnico y necesario. Eso fue exactamente lo que hicieron en 1933. Antes de confiscar el oro, llevaron al país a un estado de desesperación económica. Le dijeron que la medida era temporal y puramente administrativa, y luego apretaron el gatillo. La misma secuencia está tomando forma hoy, solo que con un activo diferente: Bitcoin. La orden ejecutiva de Trump, pese al aplauso generalizado, no es una declaración de amor al ecosistema cripto. Es una declaración de autoridad, una expansión del poder federal sobre un activo que, por naturaleza, nació para escapar del control estatal. Y la clave está en la frase que casi nadie subrayó. Esta reserva estratégica es esencial para la seguridad nacional. Ese concepto no es inocente. Es la palabra mágica que otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios, incluyendo la capacidad de restringir la posesión privada, imponer controles, ejecutar adquisiciones forzosas y modificar la estructura legal del mercado sin autorización legislativa. Es un arma de doble filo, porque lo que hoy se presenta como una iniciativa de innovación puede transformarse mañana en un instrumento de absorción total. La pregunta obvia es, ¿por qué querría un gobierno controlar Bitcoin? ¿Por qué querría convertirlo en un activo estratégico? La respuesta es brutalmente simple. Porque lo necesita. Porque la deuda estadounidense está fuera de control. Porque el dólar, aunque sigue siendo la moneda dominante, está bajo presión internacional. Porque los rivales geopolíticos acumulan oro,
commodities y activos estratégicos de forma acelerada. Y porque, por primera vez en la historia, existe un activo digital global capaz de absorber valor, reforzar reservas y ser utilizado como herramienta de revaluación para aligerar la carga de la deuda pública. En términos prácticos, Bitcoin es el equivalente moderno del oro de 1933, solo que con un potencial de apreciación aún mayor. Cuando un gobierno necesita reestructurar su deuda sin declarar un default, tiene dos caminos: devaluar su moneda o revaluar sus reservas. En 1933 hizo ambas cosas de una sola vez al revalorizar el oro después de absorberlo. Lo compró barato, lo centralizó y luego aumentó su precio. Resultado: el Estado se enriqueció, la gente perdió poder adquisitivo y la deuda se hizo relativamente más liviana. La maniobra fue tan efectiva que se convirtió en un manual. Y hoy, casi un siglo después, la Casa Blanca tiene la oportunidad de repetir esa jugada con Bitcoin, un activo que podría multiplicar su valor mucho más rápido que los metales. Pero para ejecutar esa jugada, necesita controlarlo, necesita centralizarlo. Necesita reducir la oferta disponible en manos privadas, y necesita crear un marco legal que le permita intervenir sin oposición. Ese marco ya existe. La orden ejecutiva, leída cuidadosamente, es una arquitectura completa. Autoriza adquisiciones, regulaciones, restricciones y consolidación. Declara el activo como esencial para la seguridad nacional. Permite actuar sin aprobación del Congreso en situaciones extraordinarias. Y, sobre todo, establece una nueva categoría legal: Bitcoin como activo estratégico de emergencia. Eso suena técnico, casi aburrido, pero es un detonador, porque cualquier activo colocado bajo esa categoría puede ser sujeto de control directo por parte del Estado si se alega riesgo sistémico o necesidad de protección nacional. Lo mismo ocurrió con el oro, con el petróleo en los años 70, y con ciertos bienes industriales en tiempos de guerra. El siguiente paso, si la historia sirve como guía, será la presión narrativa. El público tendrá que ser convencido de que hay un problema y de que ese problema justifica medidas excepcionales. ¿Cuál será ese problema? Hay varias opciones: una crisis de liquidez bancaria, una caída abrupta del mercado de bonos, una ola de sanciones internacionales, o, incluso, una volatilidad interna en el precio de Bitcoin que permita decir: el activo está creando inestabilidad. Debemos proteger al país. La narrativa exacta no importa. Lo que importa es la estructura, y la estructura ya está establecida. La clase política sabe que Bitcoin no puede ser apagado. Sabe que no puede ser destruido, prohibido globalmente ni eliminado del sistema económico. Pero puede ser absorbido. Puede ser regulado hasta quedar bajo el control del Tesoro. Puede ser declarado parte de la infraestructura crítica financiera del país. Puede ser convertido en instrumento de seguridad nacional. Y cuando eso ocurre, la libertad individual de poseerlo se vuelve secundaria frente al bien común. Ese es el peligro. No que Bitcoin desaparezca, sino que deje de ser tuyo. La gente olvida que Bitcoin nació de la desconfianza en el sistema financiero, no de la cooperación con él. Olvida que se creó después de la crisis de 2008 como respuesta al rescate masivo de bancos irresponsables. Olvida que la primera línea del bloque Génesis no fue poética, fue política. Bitcoin fue diseñado precisamente para evitar que los gobiernos repitan las mismas maniobras de confiscación y manipulación monetaria que han utilizado durante siglos. Pero ese diseño no impide que los gobiernos utilicen otras tácticas. Tácticas legales, tácticas regulatorias, tácticas narrativas. El sistema no necesita romper Bitcoin para neutralizarlo. Solo necesita convencer a la población de que entregarlo, regularlo y centralizarlo es un acto de patriotismo. Lo más inquietante es que muchas voces dentro del ecosistema cripto están aplaudiendo esta medida sin entender lo que representa. Celebran el reconocimiento gubernamental como si fuera una victoria, cuando en realidad puede ser el primer paso hacia una captura completa. Y así se repite la historia.
En 1933, miles de estadounidenses celebraron la intervención del gobierno porque creyeron que ayudaría a estabilizar la economía. Solo después comprendieron que habían entregado sus activos más valiosos a un Estado desesperado que necesitaba salvarse a sí mismo, no a ellos. Hoy, la euforia por la supuesta adopción institucional puede ser el mismo espejismo. No se trata de teorías. Se trata de patrones históricos repetidos con precisión quirúrgica. Se trata de gobiernos actuando como siempre actúan cuando la deuda se vuelve insostenible. Se trata de preparativos silenciosos que parecen técnicos, pero que en realidad sientan las bases para decisiones profundas. Y se trata de un público que, por ignorancia o por cansancio, vuelve a caer en la misma trampa. Celebrar la construcción de su propia jaula. El verdadero peligro no es la orden ejecutiva en sí misma. El verdadero peligro es lo que puede venir después, cuando las condiciones económicas, sociales y geopolíticas converjan en un punto crítico donde las medidas extremas no solo se justifican, sino que se exigen. Porque así funcionan las grandes transformaciones históricas. No ocurren porque los gobiernos las desean, sino porque las circunstancias las fuerzan. En 1933, Roosevelt no confiscó oro porque quisiera hacerlo. Lo hizo porque el sistema financiero estaba al borde del colapso, la banca estaba paralizada y la nación no podía permitir que el dólar perdiera su estatus. En 2025, las presiones son distintas, pero la fragilidad es la misma. Un país con más de 34 billones de dólares de deuda, con déficits crónicos imposibles de financiar, con un orden mundial que cambia rápidamente y con una población políticamente dividida, se encuentra exactamente en el tipo de terreno donde las decisiones dramáticas dejan de ser opcionales y se convierten en inevitables. En ese contexto, la reserva estratégica de Bitcoin podría convertirse en el mecanismo perfecto para una revaluación masiva del activo, una absorción silenciosa de riqueza privada y una recomposición abrupta de la estructura económica estadounidense. La secuencia no sería explícita. Nadie anunciaría una confiscación de manera abierta. Todo comenzaría con un evento. Podría ser una crisis bancaria causada por pánico de liquidez, una caída violenta del mercado de bonos, un choque geopolítico que dispare el precio del petróleo o incluso un ataque cibernético que afecte a la infraestructura financiera. Cualquier evento que permita al gobierno declarar un estado de emergencia económica sería suficiente. Bajo ese marco, las palabras incluidas en la orden ejecutiva, seguridad nacional, estabilidad sistémica, autoridad del tesoro, consolidación, se activarían con un solo decreto. El gobierno no llegaría diciendo, «Entréganos tu Bitcoin». Llegaría diciendo, «Necesitamos temporalmente coordinar la liquidez para proteger el sistema». Esa palabra, coordinar, parece inofensiva, pero es la misma que se utilizó para justificar la absorción del oro en 1933, el control de precios en los años 70 y las medidas de emergencia durante la crisis de 2008. La coordinación es el eufemismo favorito del poder. Permite disfrazar la fuerza como cooperación y convertir la obligación en responsabilidad ciudadana. Gracias a esa narrativa, la población no resiste, porque no ve la amenaza, ve una ayuda. Y cuando finalmente comprende lo que ocurrió, ya es demasiado tarde para revertirlo. Si el Tesoro centraliza una cantidad significativa de Bitcoin, aunque no sea confiscado sino temporalmente administrado, el siguiente paso es automático: revaluarlo. Basta un anuncio del tipo: para fortalecer las reservas estratégicas y estabilizar el sistema monetario, el valor oficial del Bitcoin en posesión del Estado será ajustado a X. Esa X podría ser $150,000, $250,000, $500,000 por Bitcoin o incluso más. No es una fantasía. Es exactamente el mismo procedimiento utilizado con el oro. Se obligó al país a entregarlo a $20 la onza y luego se revaluó a 35. Lo mismo puede hacerse hoy, pero con un activo cuyo potencial alcista es exponencial. Una simple revaluación podría borrar billones de dólares de deuda sin tener que recortar gasto, aumentar impuestos o admitir bancarrota. Sería el truco perfecto. Y como todo truco perfecto,
funcionaría a costa de los ciudadanos que poseían el activo antes de que fuera absorbido. La pregunta que siempre surge cuando se expone este escenario es, ¿pero no se rebelaría la población? La respuesta es más inquietante de lo que muchos quieren aceptar. La historia demuestra que las poblaciones rara vez se rebelan contra medidas presentadas como necesarias para la estabilidad nacional, especialmente cuando esas medidas vienen acompañadas de incentivos, excepciones o narrativas de sacrificio patriótico. En 1933, la mayoría entregó su oro sin resistencia. En 1971, cuando Nixon cerró la ventana del oro, el público aceptó sin protestas. En 2008, cuando el Estado rescató a los bancos más irresponsables del planeta, la población protestó en redes sociales, pero no en las calles. Y en 2020, cuando los gobiernos impusieron restricciones sin precedentes, las sociedades aceptaron porque el miedo superó el instinto de libertad. La gente no se rebela contra medidas que cree inevitables. Y si el gobierno logra presentar la centralización de Bitcoin como una medida temporal de emergencia, la resistencia sería mínima. El desenlace no sería inmediato, sino progresivo. Primero, un control administrativo. Después, limitaciones de liquidez. Luego, regulaciones estrictas bajo el pretexto de evitar volatilidad o actividades ilícitas. Finalmente, una reorganización del sistema financiero donde Bitcoin, supuestamente liberador, queda convertido en una herramienta estatal. No sería destruido, sería domesticado. Y un Bitcoin domesticado deja de ser Bitcoin. Pierde su esencia, la soberanía individual, la propiedad sin permiso, el control absoluto del usuario, la independencia del sistema bancario. Todo aquello que lo hacía revolucionario se esfumaría detrás de un entramado de regulaciones y decretos que lo transformarían en un activo estratégico más, controlado por el mismo aparato que buscaba neutralizar. Algunos dirán que este escenario es exagerado, que Bitcoin es demasiado descentralizado para caer bajo control estatal, que la tecnología lo protege. Pero la historia enseña que no es la tecnología lo que determina quién controla un activo, sino las leyes, las narrativas y las condiciones económicas. Bitcoin puede ser descentralizado, pero las personas que lo poseen no lo son. Viven bajo jurisdicciones, regulaciones, impuestos, narrativas de seguridad y presiones sociales. Y si suficientes individuos entregan voluntariamente control sobre sus activos, la descentralización técnica no sirve de nada. La verdadera amenaza no es la confiscación directa, sino la captura psicológica y legal. Cuando miramos el panorama completo, la historia, la retórica y la arquitectura legal, es imposible ignorar que lo que está ocurriendo en 2025 es el preludio de un movimiento mayor. Un movimiento que, si se activa, podría convertirse en la mayor transferencia de riqueza digital de la historia moderna. No es casualidad que los gobiernos del mundo estén incrementando sus reservas de oro, que las potencias emergentes estén construyendo sistemas paralelos al dólar y que la propia Reserva Federal advierta, entre líneas, que el sistema monetario actual está al borde de una reconfiguración profunda. Bitcoin, lejos de ser ignorado, se ha convertido en el activo central de esa transición. Y cuando un activo se vuelve demasiado valioso, demasiado influyente y demasiado independiente, los gobiernos no lo destruyen, lo capturan. Ese es el cierre del guión, la conclusión inevitable, la advertencia final. No estamos viendo el nacimiento de la adopción estatal de Bitcoin. Estamos viendo el inicio de su nacionalización silenciosa. No estamos presenciando una victoria del ecosistema cripto. Estamos presenciando una maniobra cuidadosamente diseñada para absorber el activo que más amenaza la hegemonía monetaria del Estado. Y no estamos entrando en una era de libertad financiera, sino en una guerra entre quienes quieren proteger su soberanía económica y un sistema que no puede permitirse perder el control. El guión termina aquí, pero la historia no. Porque la pregunta no es ¿qué hará el gobierno? La pregunta es ¿qué hará la gente cuando descubra que la misma herramienta creada para liberarla puede convertirse en el instrumento más sofisticado de control que jamás haya existido? Y la respuesta, como siempre, dependerá de quién lea la letra pequeña y quién no.